Pasó meses aferrado a un fusil para volver y encontrar a su propia hija de rodillas comiendo del suelo. Ni lágrimas ni gritos, solo un sonido seco, metálico, y un silencio que duele más que cualquier estallido. Aquella escena rompió algo en su interior, porque a veces quien protege a una nación se olvida de proteger su propio hogar, y lo que ella respondió, con los ojos perdidos en la nada, fue tan gélido que él jamás volvería a dormir en paz. Era una tarde sofocante de febrero cuando Javier bajó del autobús, con la mochila en la espalda y el uniforme aún oliendo al polvo del camino. El pequeño pueblo de la Candelaria parecía el mismo. Postes de luz torcidos, niños en sandalias persiguiendo una pelota y el eco lejano de una radio vieja tocando una cumbia. Pero la casa era distinta. La maleza del patio se había devorado el sendero, las ventanas estaban cerradas y el aire, incluso afuera, olía a encierro. Javier giró la llave con apuro. La cerradura rechinó con fuerza, como si se resistiera. Al empujar la puerta, sintió que el corazón se le aceleraba sin un motivo claro. Dejó la mochila en el suelo y escuchó un ruido seco y repetitivo. Algo pequeño golpeando contra metal. Venía de la cocina. Cada paso parecía más pesado que el anterior. El olor empeoraba. Era una mezcla de comida para perros, moho y abandono. Cuando dobló por el pasillo y miró hacia el interior de la cocina, el tiempo se detuvo. Sofía estaba arrodillada en el suelo, encorvada sobre el plato del perro. No lloraba. No se escondía, simplemente masticaba con lentitud lo que quedaba adentro. La camiseta blanca, ahora percudida, le cubría apenas hasta las delgadas rodillas. Los rizos, atados de cualquier manera, las manos sucias de polvo. Cuando levantó la mirada, algo en sus ojos parecía ausente. Javier se quedó helado. Por un instante, olvidó dónde estaba. El estruendo de la guerra regresó a sus oídos, pero lo que más dolía era el silencio de su hija. Javier se acercó despacio, como si su hija fuera un animalito herido a punto de escapar. Se arrodilló a su lado y extendió los brazos. Pero Sofía retrocedió por instinto, protegiendo el plato con su cuerpo. No había rabia en su gesto, solo un miedo antiguo, ya memorizado. «Oye, ya todo está bien, soy papá», susurró él, con la voz quebrada. Ella lo miró con desconfianza. No parecía sorprendida, parecía confundida, como si no supiera si él era real o solo otra invención de su mente para soportar la soledad. Javier tragó saliva. Levantó a la niña con cuidado en sus brazos. Sintió su peso, demasiado ligero. Su cuerpo era solo hueso y piel. Sofía apoyó la cabeza en su hombro, pero no le devolvió el abrazo. En la sala, la acostó en el sofá y la cubrió con una manta. Después fue a la cocina intentando comprender cómo todo había llegado a ese punto. El plato de comida estaba casi vacío y a su lado un cuenco con agua turbia. El perro, Toby, no se veía por ninguna parte. El refrigerador desconectado emanaba un olor insoportable. Dentro, solo restos podridos. En la despensa, arroz crudo en el suelo, paquetes rotos, latas vacías. Nada digno para una niña. En la sala, Sofía permanecía en silencio. Observaba a su padre con ojos hundidos, como queriendo preguntar ¿por qué tardaste tanto?, pero sabiendo de antemano que no habría respuesta. Javier se sentó a su lado. Sacó un plátano de su mochila y se lo ofreció. Ella lo tomó, lo mordió con prisa, pero comió en silencio, como quien ya aprendió a no confiar en que el próximo bocado llegará. El televisor de la sala estaba apagado, cubierto de polvo. Un muñeco sin un brazo yacía en la esquina de la alfombra. Javier miró a su alrededor y vio una casa congelada en el tiempo, como si nadie viviera allí, pero alguien sobreviviera. «Hija, ¿cuánto tiempo llevas aquí sola?», preguntó casi sin voz. Sofía tardó en responder. Luego, en un susurro, «La tía Valeria dijo que volvería pronto». Pero no volvió. Javier cerró los ojos.
Valeria era su cuñada. Había prometido cuidar de Sofía mientras él servía en una misión. Se lo había dicho con convicción. Vete tranquilo, Javi. Ella es como una hija para mí. Ahora, la niña que dejó risueña y bien cuidada estaba comiendo del plato del perro. ¿Intentaste llamar a alguien?, insistió él. El teléfono dejó de funcionar, y la luz también. Después, me dio miedo salir. Había un hombre que gritaba todas las noches afuera, y puse una silla en la puerta. Su voz se rompió. Javier sintió que el suelo se desvanecía. No existía granada capaz de explotar con más fuerza que aquellas palabras. La niña se encogió aún más, como si temiera un regaño, pero él no dijo nada. Solo sostuvo su mano con delicadeza. Luego, ella completó, con la vista fija en el techo. Pensé que no ibas a volver nunca más. Fue en ese momento que Javier entendió. No era solo hambre, no era solo miedo, era el tipo de soledad que deja agujeros donde antes hubo una infancia. Javier pasó esa noche en el suelo de la sala, con su hija durmiendo sobre su pecho, como si el silencio entre ellos fuera más seguro que cualquier palabra. Su pequeño cuerpo temblaba levemente, incluso bajo dos mantas. De vez en cuando soltaba pequeños suspiros, casi sollozos ahogados, y se aferraba a su oso de peluche como si fuera un ancla. La madrugada fue larga, no pegó un ojo, solo observaba. En cada rincón de la casa, un detalle del abandono. Ropa sucia amontonada, juguetes cubiertos de polvo, platos apilados en el fregadero con restos petrificados. En el cuarto de Sofía, los dibujos pegados a la pared estaban amarillentos. En uno de ellos, dos muñecos garabateados estaban sentados a la mesa con platos de comida. Arriba, una frase escrita con esfuerzo. Hoy es el día que vuelve papá. Javier sintió que el pecho se le oprimía. Ese dibujo era viejo. Ella esperó, durante semanas, y en algún momento cuando él no apareció, ella entendió que tal vez nadie vendría. En el fondo de un cajón había un cuaderno escolar usado como diario. Las páginas estaban sucias, las letras temblorosas, frases cortas. Hoy se fue la luz. La tía no volvió. Toby lloró y después desapareció. Dibujé a papá para no olvidarme de su cara. Cerró el cuaderno con cuidado. Las manos le temblaban. La garganta le ardía. No había arma ni campo de batalla que preparara a un hombre para esto. La guerra de allá afuera era ruidosa. Pero esta estaba hecha de días silenciosos, platos vacíos y ojos que desaprendieron a esperar. A la mañana siguiente, Sofía despertó más tranquila. Se sentó en el sofá, dibujó en silencio. Esta vez había una casa con las ventanas abiertas, una figura masculina con barba y una niña de la mano con él. No dijo nada, pero el dibujo lo decía todo. Si esto te indigna tanto como a mí, si ver a una niña olvidada de esta forma también te desgarra por dentro, dale like a este video y suscríbete, porque el giro en su historia está por llegar. Y lo que esta niña carga en el pecho todavía le enseñará a muchos lo que es la verdadera fortaleza. Esa mañana Javier tomó la decisión sin necesidad de decirla en voz alta. No volvería al batallón. Su misión ahora era otra, y dormía en la cama de al lado, con el oso apretado contra el pecho y las piernas delgadas asomando fuera de la manta. Fue a la cocina, hizo café aguado, tostó pan viejo en la sartén y arregló la mesa como recordaba de la época en que ella era demasiado pequeña para alcanzar el plato. Sofía apareció descalza, con el pelo enredado y la mirada desconfiada. Se detuvo en la puerta. ¿Es para mí?, preguntó con voz baja. «Es para nosotros», respondió él. Ella se sentó despacio, como quien aún pone a prueba la realidad. Comió en silencio, esta vez sin prisa. En los días siguientes, Javier empezó a limpiar la casa poco a poco.
Quitó las cortinas sucias, lavó las sábanas, abrió todas las ventanas, limpió el refrigerador, restregó el suelo de la cocina, desinfectó los juguetes de su hija. Cada gesto era una forma de pedir perdón. Cada toalla lavada, un trozo de amor reaprendido. En el garaje encontró herramientas viejas y empezó a construir una pequeña mesa de madera. No sabía bien por qué, solo sentía que necesitaba construir algo con sus propias manos. Sofía lo acompañaba todo en silencio. A veces solo observaba. Otras veces ayudaba a sostener un clavo, a buscar una lija. Cuando Javier terminó la mesita, ella corrió a su cuarto y volvió con una hoja en blanco. Se sentó en la silla y dibujó con concentración. Era un dibujo sencillo, una ventana abierta, un hombre con barba, una niña sonriendo con un perro en el regazo. ¿Quieres un perro?, le preguntó él con una sonrisa discreta. Quiero uno que también se haya quedado solo, respondió ella. Javier no supo qué decir, solo asintió. Esa noche, ella durmió con la cabeza apoyada en su hombro. El televisor encendido a bajo volumen. El sonido de la lluvia golpeando el techo. Y por primera vez desde que volvió, Javier sintió que, quizás, estaba en el lugar correcto. 2 días después, Javier decidió buscar a Valeria. Fue a la antigua dirección donde vivía. Una casa alquilada en el fondo de un gran patio. La puerta estaba cerrada con candado. La vecina de al lado le dijo que se había marchado hacía semanas y no había dado más noticias. Caminó hasta el centro del pueblo, buscando con lo poco que sabía. Después de algunas preguntas incómodas, llegó a una modesta pensión, con paredes descascaradas y olor a cigarrillo en el pasillo. Tocó la puerta del cuarto del fondo. Esperó. Cuando la puerta se abrió, casi no la reconoció. Valeria estaba demacrada, con ojeras profundas, vistiendo una camisa vieja que apenas cubría los huesos de sus hombros. Al verlo, se paralizó. Javier, murmuró, como quien ya esperaba el enfrentamiento. Él se quedó allí, quieto. No gritó, no la acusó, solo la miró. El silencio era más pesado que cualquier palabra. Pensé que no ibas a volver nunca más, dijo ella por fin. Él no respondió de inmediato. Observó el cuarto detrás de ella. Una maleta semiabierta en el suelo, platos de plástico sobre la cómoda, una manta arrugada. Me mentiste y abandonaste a mi hija. Valeria bajó la mirada. Perdí el trabajo, Javier. Intenté seguir, pero todo se vino abajo. Faltó el dinero, la comida, el valor. Salí a buscar ayuda y me dio vergüenza volver. Fracasé. Él respiró hondo, quería gritar, pero no había grito suficiente para aquella ausencia. ¿Sabes lo que comió? ¿Dónde durmió? ¿Con qué tuvo que conversar cuando todo se apagó? Valeria cerró los ojos. Las lágrimas brotaron sin esfuerzo. Javier la miró por unos segundos más, y entonces dijo, «Ella todavía te llama tía», y le dio la espalda, dejando la puerta entreabierta tras de sí. Porque en ese momento no era rabia lo que ardía en él. Era un dolor más difícil de nombrar. El reconocimiento de que, a veces, quien hiere también estaba intentando sobrevivir. A la mañana siguiente, Valeria apareció en casa de Javier. No golpeó con fuerza, no llamó en voz alta. Solo se quedó allí en la puerta, sosteniendo una bolsa con pan y leche. Cuando Javier abrió, ella no pidió entrar. Solo dijo, «No vine a justificarme. Solo quería saber si todavía puedo hacer algo, aunque sea desde el otro lado de la calle». Antes de que él respondiera, Sofía apareció en el pasillo. Se quedó parada, mirando a la mujer por largos segundos. No corrió, no sonrió, pero tampoco retrocedió. Valeria se arrodilló con los ojos llenos de lágrimas. «Te dejé sola, Sofía. Te fallé. Yo tuve miedo». La niña continuó en silencio. Después, caminó despacio hacia ella. Se acercó a su oído y le susurró algo que Javier no pudo escuchar. Valeria se derrumbó.
Cayó de rodillas, cubriéndose el rostro con las manos. Lloraba como quien entiende al fin el tamaño del daño que causó. Javier se acercó a su hija y le preguntó en voz baja: «¿Qué le dijiste, mi amor?». Sofía respondió mirando al suelo: «Le dije que, si todavía se acuerda de cuando me llamaba su pedacito de cielo, entonces quizás todavía se puede arreglar». Javier no pudo contener las lágrimas. En ese instante, entendió que lo que sostenía esa casa en pie no era el perdón inmediato, ni la justicia exacta. Era el gesto de una niña que, aún herida, todavía sabía reconocer cuando alguien estaba intentando volver. Algunas guerras no tienen disparos ni trincheras. Ocurren dentro de las casas, en las ausencias prolongadas, en las palabras que no se dijeron, en los platos vacíos que nadie vio. Javier volvió del ejército creyendo que conocía el dolor, pero descubrió que el sufrimiento más cruel es el que se esconde en los ojos de un niño que ya no llora. Sofía no pidió explicaciones, no exigió promesas. Ella solo quiso saber si esta vez alguien se quedaría, y tal vez eso es lo que tantas infancias necesitan: menos discursos y más presencia, menos excusas y más silencios compartidos. Valeria se equivocó, sí, pero el miedo también es una forma de abandono, y quien reconoce eso ya ha empezado a reparar. Ahora, aquella casa sencilla no era perfecta, pero olía a comida en el fuego, a risas contenidas y a lápices de colores esparcidos por el suelo. Y a veces la sanación llega así, despacio, tropezando con los errores, pero avanzando con lo que quedó de amor. Porque reconstruir no es olvidar lo que faltó, es decidir permanecer, incluso sabiendo que va a doler. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el nuestro, compártela con alguien que quizás necesite escuchar esto hoy. Y si tú también crees que el amor se demuestra quedándose, suscríbete para escuchar más historias reales como esta. Porque a veces, solo quedarse es todo lo que alguien necesita.